Pedro, un gran placer recibirlo a usted Muchas gracias. en un desafío como el que tenemos actualmente, en un mundo muy competido, en un mundo en que las telecomunicaciones se volvieron lo más importante para el desarrollo de un país. Usted, que es un gran actor, fue presidente ejecutivo del ICE y conoce muy bien a esa institución emblemática que jugó un papel y que juega un papel muy importante en el desarrollo de este país, pero que sí requiere hacer cambios importantes porque hay un alto endeudamiento, hay problemas financieros, problemas organizativos, pero hablemos un poco primero de telecomunicaciones. Creció definitivamente el mercado con la apertura y la competencia y hay una lucha por controlar el mercado, a pesar de que el ICE tenía el 100% original. Ahora prácticamente lo que tiene es un 40% del mercado. Bueno, es muy difícil medirlo, pero eso es lo que ha venido sucediendo, es que primero el mercado creció y segundo, los otros jugadores tienen costos operativos muy bajos y hacen grandes promociones. Ha mejorado la comunicación. Antes era casi imposible hablar por teléfono. Me acuerdo que eran unos teléfonos enormes, ahora prácticamente ya son cada vez más pequeños, con cámaras y con todas las extras. Y las redes crecieron y el mundo está creciendo en base de las telecomunicaciones. El 5G es algo que se está discutiendo en el mundo, pero que no podemos dejar de perder la oportunidad porque los productores y la gente que depende de las telecomunicaciones nos lo va a exigir. Y a uno le preocupa cuando alguien dice que el 5G no debe todavía implementarse, que tiene costos muy altos, que la cobertura es pequeña. Y por otro lado también uno ve cuando están hablando ya de satélites para todo lo que es telecomunicación a corto plazo, o sea que no vamos a tener antenas, sino que todo va a ser. Pero Pedro, usted es el que tiene que conversar. Bueno, un placer, Jorge. Bueno, en primera instancia, entremos al grano. En los 60, cuando el gobierno nacional decidió pasar telecomunicaciones al ICE, lo que había eran como 4,000 teléfonos viejos manuales, tal vez los más viejos de la América Latina, pero se tenía un tema político que era cómo unificar los pueblos aislados de Costa Rica que no tenían carretera en ese tiempo y que no tenían comunicación, donde tal vez en un pueblo que hoy en día se ve casi como una cabecera de cantón, llegaban los periódicos una vez a la semana todos juntos. Estaban comunicada la gente, claro, éramos tal vez 1,5 millones de habitantes, desarticulados por todo lado. Entonces dice, póngase en algo que se puede financiar, que es telefonía, para integrarnos y hacer que la gente se pueda hablar entre ellos, integrar el país con un advenimiento, con un entendimiento que tenía que tener un gran valor económico en los diferentes campos de las disciplinas que ejercemos en el país. Con ese propósito se arranca y se arranca muy bien. Yo creo que tuvimos una telefonía de lujo a nivel mundial, por muy poco tiempo duró, pero se tenía una gran mística con gente sin experiencia, pero con un amor a la camiseta y con un orgullo técnico que se sentía que o los equipos se arreglaban, y si no se arreglaban era porque los equipos eran más fuertes que el técnico y el técnico tenía ese reto en su corazón. Y surgió un proyecto que costó $10 millones. Con eso fue que se metió la primera etapa de centrales telefónicas
en el país con obviamente red de cobre de diferentes diámetros y de diferentes capacidades, etc. Posteriormente a ese arranque, cuando se hablan de los problemas del ICE de hoy contra la competencia, sobre todo en el mundo celular, me queda a mí el sabor de si aquellos pueblos que no tienen comunicación todavía, el competidor del ICE llegaría a lo más lejano y más remoto, o se cree que el ICE, aunque esté compitiendo, tiene que llegar ahí donde, digamos, la competencia está en las ciudades de centros demográficamente grandes, no en los pueblitos aislados y ajenos. ¿Y qué es lo que quiere el gobierno del ICE? Que se meta a la lejanía y que todos seamos igualitarios, como se predica. ¿Y por qué no se le obliga a la competencia del ICE a meterse y se cree que el ICE es el que tiene que hacerlo cuando está en competencia? Tal vez el fondo Fonatel debe modificarse para cubrir esos y también hacer que los demás se metan y se distribuye el mercado, lo bonito económicamente y lo demás. Por ejemplo, a veces se dice metamos banda ancha a cualquier sitio. ¿Y para qué? A la larga nadie la va a usar. Vea, por ejemplo, tal vez se oyen cosas y por ignorancia cojamos un ejemplo. Un cajero automático maneja todas las transacciones con 8 kilobitios. ¿Y para qué va a tener fibra si es un micro ancho de banda que se tiene? Pero hay que meter fibra por todo lado. Entonces, para eso existe la ingeniería, para dictaminar si se necesita. Es como decir, construyamos una carretera de 20 carriles cuando solo 4 se necesitan. Para eso hay ingeniería vial que hace todas estas proyecciones. Entonces, pasa mucho en lo genérico del discurso político que hay que hacer esto y hay que hacer otra cosa. Por ejemplo, entonces se mete la telefonía, luego vienen dos mundos en la industria mundial, que es el mundo de la computación contra el mundo de telecomunicaciones. Hoy en día con Internet se fusionan los dos mundos. Antes estaban separados, al punto en que, por ejemplo, usted para mandar algo que hoy en día se llama informática, que era un telex, habían 3 compañías en el mundo y no se interconectaban los telexes entre ellos. Bueno, hoy en día llegar a sincronizar, que todo quede integrado con voz, datos, analógico, digital y todo ese progreso de que se habla, obliga a una empresa como el ICE a estar al último grito de la moda de la industria para poder escoger las tecnologías y las aplicaciones donde se va a meter con juicio comercial y juicio de servicio. Por ejemplo, aquellos que han estado en computación tienen la tendencia a meterse en más aplicaciones. Internet hizo que se usaran las redes públicas gratis, básicamente. El que le saca plata al negocio es el que maneja aplicaciones, no las redes. Ese es un cambio. En fin, cuando a nivel del 2008 se tenía todavía el progreso de la telefonía automática era grande, pero no había progreso a cambio de tecnología. Y se metió aquí una red celular muy mala, que era 2G. Y en ese momento me correspondió a mí estar en la presidencia del ICE, que quería ver cómo se metía 3G, no porque fuera 2 contra 3, es porque 3G podía manejar mensajería, pero 50 veces mejor que 2G, que eran mensajes cortitos, insignificantes. Y la 3G, a la hora de meter informática en su red, de ahí para mí nace el WhatsApp hoy en día. Y lo que costó meterlo, se hizo en año y medio, tiempo récord, trabajando hasta medianoche. Y se arranca en una nueva etapa de las telecomunicaciones nacional, porque había que tener los anchos de banda,
para que la proliferación del crecimiento tan exponencial de uso de computadoras tuviera las plataformas adecuadas sin congestionamiento y tuviera, digamos, los enlaces de cables submarinos adecuados. Nosotros creemos que el ICE en ese tiempo lo hacía todo y no es cierto. Digamos, las transacciones de Internet nunca se han hecho en Costa Rica y hoy en día no se hacen. Usted, por ejemplo, con su computadora está en Gmail, por ejemplo, y otro está en Hotmail. Eso sale del país y el handshake entre ellos y la interconexión se hace afuera del país. Siempre se ha hecho. Eso se llama peering. Y por ejemplo, para que eso sucediera tenía que ensancharse la capacidad de cables submarinos. Y todo eso se hizo del 2006 al 2010. Y se preparó para que hubiera apertura de mercado. Y hoy en día hay como 140 empresas de telecomunicaciones en el país. Yo creo que ha sido un modelo exitoso donde no se privatizó el ICE, sino que se abrió el mercado y que compita el que puede competir. Me parece a mí que la próxima etapa, después de eso, si vamos por peldaños, es 5G definitivamente, porque las celulares hasta hoy en día que existen, pues básicamente 3G y 4G, la diferencia es que tiene una más capacidad de ancho de banda. Con 5G es diferente porque ustedes han estado presentes en la discusión de la banda en el espectro necesaria. Y realmente no es una banda, son dos. Aquí cuando se habla del espectro para 5G normalmente se refiere a una banda para X aplicaciones que es básicamente manejar la informática ya paquetizada. Es decir, lo que se manda son textos, no son palabras ni letras, es texto. Entonces, la capacidad de ancho de banda es fenomenal, es un supercambio donde entrarían diferentes aplicaciones que no se tienen en el mercado a jugar el juego. Pero en la otra parte de la banda, que yo no he oído que se hable nada más en forma teórica o de discurso, pero nadie está haciendo mucho para adjudicar ese espectro en manos de X, es la banda milimétrica. La famosa banda milimétrica, para usarla en 5G, tiene un enorme valor, porque de ahí es donde sale el control de lo que hoy en día se llama latencia. La latencia lo que es digamos, el tiempo que dura una señal yendo y viniendo. Te voy a dar un ejemplo. Se ha leído, por ejemplo, de carros con robot, cero chofer, todo está robotizado. Bueno, si se le atraviesa un viejo a ese carro, hay que tener un comando que un sensor dice se me atravesó algo y el comando actúe. Meta freno. El tiempo que se toma de esa señalización de ir y venir es lo que es latencia. Eso es latencia. Entonces, en la banda milimétrica, ese tiempo es en microsegundos. En el otro, en 4G o en la banda otra de 5G es en milisegundos, no microsegundos. Entonces atropellas el viejo. ¿Ya? Entonces, cuando se tenga el 5G milimétrico, yo creo que va a haber una transformación social, porque van a haber tantas aplicaciones que la gente joven va a tener un montón de trabajo que no tienen hoy en día en el país. Por ejemplo, para poner, seguramente yo dejaría de tener carro, porque con esa facilidad llamo un carro, me llega un robot que es el carro, me monto en el carro y me jalo y se paga como con Uber, se paga en automático, y ¿para qué va a tener carro depreciándose? Y eso va a ser una transformación en la sociedad, no porque lo diga yo, se sabe y se proyecta que así va a ser. Por ejemplo, en los aviones, en los buques, nosotros cuando hablamos de comunicaciones se nos olvida el segmento móvil, aéreo y naval.
ahí las aplicaciones son sumamente costosas y todos estos detalles cuentan una barbaridad en millones de dólares de inversión. Entonces 5G está supuesto a generar, te lo puedo decir, a nivel de trabajo, muchos call centers pequeñitos, porque la latencia obliga a estar más de cerca donde está la aplicación. ¿Ves? Y eso va a suceder. Por ejemplo, en lo que es telemedicina, yo creo que va a ser una transformación hospitalaria también. Te voy a dar un ejemplo. Pueden haber, como se clasifican los hospitales tipo A, tipo B, tipo C. Los tipo A están supuestos a tener más equipos sofisticados que los otros. Pero a la larga los usan 8 horas o 6 horas. En cambio usted con 5G y con fibra trae el paciente a la máquina, aunque esté a 200 kilómetros de distancia, y lo diagnosticas al igual que hoy, porque si vos lo ves, es lo que hace casi un médico en su despacho privado con un biombo. Tiene el aparato electrónico, toda la electrónica detrás del biombo y el paciente al otro lado. Te pone ahí, ya en este momento usted nos ve la distancia entre el paciente y la máquina, puede ser de 2 metros o de 2000 metros, no importa, pero la precisión y la exactitud de lo que le llega a la pantalla o a cualquier otro equipo es preciso. ¿Ves? Y entonces yo creo que todos estos advenimientos estarán en manos de los operadores que se pongan las pilas y puedan hacer un negocio y traer un bien social. Y así como se han hecho cambios sin bombos y platillos en la transformación de las redes, este cambio es un reto que hay que abordarlo y como me dijiste al principio, yo creo que estamos tarde. No es que sea innecesario, es una necesidad meterle la mano a este plan de 5G en forma acelerada porque estamos tarde. Y creo que el país no merece atrasos en todo lo que es una tecnología donde los países de primer mundo están avanzando a paso acelerado como si no tuvieran nada. No, y que nos lo exige la nueva economía nos lo va a exigir. Así es. O si no, no vas a poder competir. Simplemente. Entonces yo creo que se tiene un gran reto y creo yo que aquí viene una discusión que se sale del ámbito obviamente de mi persona, que es la cultura de tener a 2 institutos, a 2 servicios públicos tan grandes y tan importantes en el país bajo una misma sombrilla legal. Te voy a dar un ejemplo de lo cual creo yo discrepar. En la planta de Reventazón costó un tanate plata, como 1.500 millones de dólares. Bien, si usted quiere poner 5G, que se dice que no hay plata, veamos que las estaciones que habrían que instalar para 5G, aunque sean muy fáciles de instalar, la electrónica está miniaturizada, la antena es pequeñita, pero la capacidad que tiene es tan grande que hay que acercar y llenar al país de más estaciones de las que tiene hoy en día. Con ese cambio, bueno, así que hace usted, bueno, cada estación es un punto de fibra. Tenés que llegarle a la estación con fibra para que esa estación se comunique con la red o la plataforma a la cual pertenece. Entonces, la fibra y el montón de estaciones que se requieren van juntas a nivel de inversión. A nivel batazo, porque yo no conozco estos datos proyectados oficialmente dentro de algún organismo, ICE incluido, lo calculo yo a nivel batazo, porque eso lo hice un día de estos, como en 625 millones de dólares. Pero vemos una cosa, cuando sucede que hará unos 3 años, nada más por fanatismo profesional, llamo yo a alguien en el ICE y le digo, me parece que la competencia se les está yendo arriba
con la modernización de algunas plataformas y yo como usuario lo estoy sintiendo. ¿Qué pasa? Me dice, ¿no hay plata? Dice, porque toda la plata nuestra va para Reventazón. Entonces, ¿qué importa tele? Tenía que ir para Reventazón. ¿Es eso legal? Yo no lo sé. Pero ¿es eso justo? No. No. Y no afecta esto una tarifa a la otra. Y que nos quedemos atrasados por aquí, tal vez por una cabezonada de un proyecto donde solo la tercera parte de ese proyecto se está usando. Y entonces cualquier financiero te dice, entonces en lugar de 1.500, ¿por qué no metió 500? Y cogió 1.000 para lo que se necesita en tele y todavía te sobra plata. Ve, entonces yo cuestiono si es inteligente seguir con dos servicios públicos que por sí solos, si se separasen, serían institutos muy grandes todavía, no es que queden pequeños. Y con una mentalidad distinta, porque son... Sí, es que fíjate que yo creo que con los problemas que se tiene, si querés abordamos el tema que me mencionas de la administración, el problema, para no personificarlo, veámoslo a nivel financiero, activos de unos 10.800 millones de dólares, que es un tanate plata, con una deuda que es como el 150% del patrimonio. Y la deuda como en un 85% está en dólares. Está dolarizado. Entonces imagínense cuando venga una devaluación, las tarifas van para arriba, se quiera o no. ¿O qué? ¿O qué se hace? Ve, entonces, no hay necesidad de decir que se enferma o no. ¿Cuál empresario maneja 10.800 millones con una deuda de 150% del patrimonio? Es decir, y con ese riesgo de devaluación. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Medicina financiera muy rápida. Ahí no es que entre un ingeniero que sepa todo, la ingeniería en un puesto como la dirección de ese instituto, pues es una ventaja, pero ojalá que fuera una ventaja donde la ingeniería sepa de los dos servicios y no solo de uno. Pero digamos, eso es y requiere una gerencia muy experimentada, con mucha finanza en fortaleza, con mucha contabilidad. Desde luego son 15.000 personas más los tercerizados, son más de 20.000 gentes. Hay que saber manejar al ser humano, hay que saber administrar. Entonces yo creo que desde la cúpula hay que aprovechar lo bueno que le queda al ICE, que tiene gente muy talentosa técnicamente hablando y algunos con mística y todo, pero es que hay que administrar y gerenciar. ¿Ve? Y la ausencia de gerenciamiento, pues en una empresa tan requete grande se vuelve un vacilón. Eso es. Y la no movilidad y la falta de flexibilidad y la falta de visión de largo plazo. Sí, yo lamento mucho que en una empresa de ese capital se haya disminuido la capacitación interna. Porque entonces depende del vendedor técnico que tiene una oficina de representación por ahí, porque no tenés criterio mejor formado internamente. ¿Ves? Eso se trató de hacer en un tiempo, se tuvo buenas escuelas porque, digamos, es como coger a alguien de Lina, experimentar, que trabaje 3 años, después ya tenés que especializarlo más. Los equipos exigen eso, ¿ves? Y la administración también. Y fíjate que si te vas al campo eléctrico, que es el otro punto, aunque pasemos rapidísimo, es interesante ver que cuando haces una obra, que es construcción, donde el ICE es muy fuerte, ¿quién la hace? Ingenieros civiles, batiendo cemento. Después los ingenieros civiles se quedan como ingenieros eléctricos y no lo son. Y así ha sido el ICE eléctrico por toda la vida. La mística previa suplantaba las deficiencias de formación del personal, pero no se debe de seguir en la misma cosa.
No, ya es otro mundo. ¿Ves? Y entonces hay que tener gente que tenga mayor afinidad con el servicio que se da, y en ambos servicios otra cosa que es muy difícil erradicar, que es el carácter interno de una empresa acostumbrada a ser monopolio. Sí, con esa mentalidad tan... Es que no es solo la mentalidad, si vos ves es la inamovilidad de un empleado. Si vos sos dueño de una tienda en la Avenida Central, ¿a quién pones en el mostrador a atender gente? ¿A gente bonita, a gente que le guste hablar con extraños? ¿A gente con cierto toque de atención, que caiga bien? Bueno, usted va a la agencia de un instituto autónomo a ver quiénes son los que están detrás del mostrador, si fueron entrenados para atenderte, si están preocupados porque te atendieron bien, de que quedó el cliente contento. Lo mínimo sucede. O que salgan a la calle a ver cómo anda un tipo con un celular, si está contento o no. Nadie sale a la calle, usted tiene que entrar a los edificios. ¿Cómo va a cambiar usted esa mentalidad? Solo con competencia. Solo con competencia. ¿Ve? Y digamos, yo creo que el país ha ganado en telecomunicaciones con una serie de aplicaciones que no se tendrían si no hubiera habido competencia. Entonces, esa es una medicina para bien del país, del ciudadano. Pues posiblemente. Y aquí viene tal vez algo que a mí me parece indispensable, como mucha gente, es un cambio radical sobre lo que es la legislación de energía eléctrica. Por ejemplo, se oyen por segmentado, es peligroso segmentar, pero hay que tener know-how en eso. Por ejemplo, el control de red. El control de red, el famoso Sense, que no debe estar en el ICE. Bueno, si yo fuera dueño del ICE y me quitan el Sense, sigo yo con mi Sense. Tal vez pierdo el poder legal que tiene de administrar a otros, pero yo tengo que administrar mi red tan grande con algo, y lo tendría. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando? ¿De unos cuantos dólares en equipos o el derecho de administrar la red? Ve, y yo creo que el derecho de administrar la red no puede estar en manos de un operador, llámese como sea. Sí, ¿no? ¿Verdad? Y por ejemplo, no es que se haya hecho mal, es que el enmarcamiento legal exige ciertas cosas, y ahí el que puede, puede. Y entonces se quedan, es un cambio político que se necesita de empoderar a alguien y capacitarlo para que maneje la red nacional. A futuro, veamos lo que pasa en otros países, que se tiene una bolsa eléctrica. Usted tiene producción, es como una zapatería. Usted tiene zapatos muy caros, no los puedes mover. Tenés zapatos buenos, baratos, sí los puedes mover. Bueno, eso sucede con cualquier cosa. Y aquí entonces no deberían haber hoy en día el derecho de que tenés que comprarle a fulano porque sí, sea caro o no, como sucede con las leyes hoy en día, perjudicando, desestabilizando el sistema, ¿no? Y el sistema eléctrico, aunque se diga quitamos y pongamos, hay que tenerle cuidado porque hay que tener nivelación. Vea usted que en un computador usted no duda que lo que le va a llegar son 60 ciclos. ¿Qué tal que le llegue 55? No le trabaja el computador. Entonces, a la hora de hacer estos cambios, se podría cambiar el voltaje, pero sobre todo la frecuencia, es la calidad. ¿Cómo se hace quitar el Sense y que se mantenga la misma calidad? Es decir, no es... sería irresponsable no pensar en el aspecto técnico del cambio, porque repercute, pero en microsegundos, en el usuario. ¿Ves? Entonces hay que meter gente en estas modificaciones que se predican, que tengan conocimiento y puedan amalgamarlo. Te puedo decir que cuando se abrió
se hizo la Ley General de Telecomunicaciones para abrir el mercado, se estudió 3 años cómo hacerlo. Y esos 3 años, hasta un super experto muy antipático, pero qué hombre para saber español se trajo. Era una enciclopedia ambulante, el hombre nos dio un montón de insumos de qué hacer y no hacer, etcétera, etcétera. Y claro, así que se hace, mucha gente puede decir qué tirada con su telo, toda la cosa, todo lo que se crió, pero se salió con algo. Y aquellos que critican, oye, ¿por qué no la han modificado? Si ya tiene más de 12 años, no sean vagos, no critiquen lo que se produjo del 2005 al 2008, modernícenlo. Yo, que estuve metido en eso, hasta la coronilla, que me costó muchísimo ver que había que derogar en leyes viejas. Qué cosa tan difícil. Y cómo dejar transitorios y saberlos calcular, ¿verdad? Y yo creo que eso es un buen ejemplo de qué es lo que hay que hacer con un grupo de estudio a tiempo fijo. Eso no es cuestión de un discurso o un papelito por acá. Es un estudio profundo de unos 4 personas, 2 o 3 años, para que se haga algo coherente. Podrán haber adelantos, como se exigen hoy, porque la electricidad está muy cara y se puede bajar. Entonces, el hecho de que esté tan alto exige que se hagan cosas ya. Yo le digo, no, tengan cuidado porque no es muy... puede ser un tanto peligroso hacerlo muy a la rápida. O si es muy a la rápida, con gente muy capacitada, ¿verdad? Bueno, Pedro, yo creo que aquí podríamos pasar un día conversando porque usted tiene gran conocimiento, mucha experiencia, fue uno de los grandes actores y me parece que en otra tarde de estas asoleadas podemos hablar un poquito más sobre la parte eléctrica, que es un gran tema que ahora se está discutiendo mucho y vienen nuevas autoridades y viene nuevo gobierno corporativo para el ICE. No sé si va a haber cambios o no va a haber cambios, pero lo importante es que hay toda una revolución, tanto en electricidad como en telecomunicaciones, y el ICE es importante y ha sido, bueno, uno de los motores de este país y es estratégico, pongámosle así. Gracias al ICE tenemos una cantidad de multinacionales invirtiendo en este país y vendemos muchos servicios. Así es. Sí. Muchas gracias, don Pedro. Un placer saludarte.